Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit atraviesa el momento más tenso de su carrera y su menajero finalmente rompe el silencio. Lo ocurrido en ese evento privado ha dejado secuelas que podrían marcar un antes y un después en su relación con Neslihan Atagül. Todo comenzó hace apenas unos días durante una gala exclusiva organizada por una marca internacional de relojes de lujo. En el elegante salón del hotel, bajo una luz tenue y rodeado de celebridades, un gesto, una mirada y una reacción inesperada lo cambiaron todo. Neslihan Atagül, presente en el mismo evento, fue captada visiblemente afectada tras un breve encuentro con Burak. Las cámaras no lograron registrar la conversación, pero lo que sí se captó fue su rostro al borde de las lágrimas. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Neslihan salió llorando del evento, que le dijo Burak, hubo una discusión, eran solo algunos de los miles de comentarios que inundaban Internet. La presión sobre el actor se volvió insostenible. Y mientras el público exigía respuestas, su equipo de representación se mantuvo en completo silencio, hasta ahora. En una entrevista exclusiva concedida a una reconocida revista, el menajero de Burak rompió el hermetismo que había rodeado la situación y dio una declaración que ha sacudido al mundo del espectáculo. Fue un malentendido desafortunado. Burak no buscaba herir a nadie, menos a alguien con quien compartió una etapa tan importante de su vida profesional. Según el menajero, la conversación entre ambos fue breve, pero cargada de tensión. Burak intentó saludarla cordialmente. No hubo gritos ni palabras ofensivas. Pero fue evidente que Neslihan estaba emocionalmente vulnerable y cualquier mínimo roce podía afectarla. Sin embargo, lo más revelador de la entrevista fue la confesión final del representante. Burak desea que ese momento no hubiese ocurrido. Literalmente nos dijo, ojalá pudiera borrar ese instante de la noche. Fue innecesario y doloroso para todos, punto. Esta frase se ha convertido en el nuevo epicentro del debate. Muchos interpretan que hay arrepentimiento genuino, mientras otros creen que simplemente está intentando limpiar su imagen pública. En redes como Instagram y X, antes Twitter, los hashtags relacionados con el tema no han dejado de ser tendencia. Neslihan, por su parte, se ha mantenido en silencio. Su última historia publicada muestra una imagen de un atardecer con la frase, algunas heridas no se ven, pero sangran igual. Esta frase, considerada por muchos como una referencia directa a lo ocurrido, ha reavivado las teorías sobre un pasado no resuelto entre ambos actores. Pero eso no es todo. Una fuente cercana a la actriz afirmó que Neslihan no esperaba encontrarse con Burak en el evento y que al verlo, se sintió traicionada por la organización, ya que habría solicitado no coincidir con ciertas personas. Fue una emboscada emocional. No estaba preparada para verlo cara a cara, comentó la fuente. Por otro lado, personas del entorno de Burak aseguran que él tampoco sabía que Neslihan asistiría. Fue una coincidencia desafortunada. Cuando la vio, se puso tenso, pero quiso manejar la situación con madurez. Lamentablemente, todo salió mal, dijo un amigo cercano. Pero lo más impactante ocurrió 2 noches después, cuando el nombre de Burak volvió a estar en boca de todos, no por su carrera ni por su estilo, sino por una inesperada filtración. Una grabación de audio, corta pero reveladora, comenzó a circular en foros privados y luego llegó a las redes. En el audio, supuestamente grabado en los camerinos del evento, se escucha una voz masculina diciendo, si lo hubiera sabido, no habría venido. No puedo verla sin que todo se me remueva por dentro. Aunque no se menciona ningún nombre, los seguidores no tardaron en vincular esa frase a Burak, provocando una nueva ola de comentarios encendidos. Los medios comenzaron a presionar para obtener confirmaciones, y aunque ni Burak ni su equipo desmintieron oficialmente el audio, tampoco lo confirmaron. Sin embargo, horas después, una periodista reconocida publicó un mensaje en su blog personal, he hablado con alguien muy cercano a él. Esa voz es real. La bomba ya estaba lanzada. Mientras tanto, Neslihan reapareció en público durante una firma de autógrafos en Izmir, donde se mostró serena pero visiblemente distante. A pesar de las preguntas de los periodistas, solo respondió con una frase breve, hay cosas que no se deben forzar. Ni en la vida ni en el corazón. Sus palabras, aunque diplomáticas, fueron interpretadas por muchos como una declaración indirecta de cierre hacia lo vivido con Burak. Pero los giros no terminaron ahí.
La madre de Neslihan, que rara vez da declaraciones, fue abordada por un programa de farándula mientras salía de un supermercado. Sin dudar, respondió a la pregunta del reportero sobre Burak con un contundente, «Mi hija merece paz». Eso es todo lo que diré. Esta reacción encendió aún más el debate en redes, donde usuarios la felicitaron por defender a su hija, mientras otros lamentaban que el conflicto ya involucrara a familiares. En paralelo, Burak fue visto saliendo de su gimnasio habitual acompañado por un viejo amigo del medio. Aunque intentó evitar a los paparazzis, una cámara logró capturar su expresión seria y un gesto que muchos han interpretado como tristeza. Al ser consultado por los reporteros, solo dijo, «No quiero hablar del tema. Estoy enfocado en mis nuevos proyectos». Una evasiva que no logró calmar las especulaciones, sino todo lo contrario. Diversos expertos en comunicación no verbal han sido invitados a programas televisivos para analizar los gestos de ambos actores durante el evento. Una psicóloga invitada comentó, el lenguaje corporal de Neslihan refleja contención emocional. La forma en que bajó la mirada, como se frotó las manos, son signos claros de ansiedad emocional. Burak, en cambio, mostró rigidez, lo que puede ser una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento. Estas observaciones han generado aún más material para los seguidores de la pareja, que han dividido sus opiniones con pasión. Y mientras todo esto ocurre, la producción de la nueva serie en la que participará Burak ha lanzado un comunicado oficial, donde solicitan a la prensa respetar la privacidad del actor en estos momentos difíciles y no interferir con el desarrollo normal de las grabaciones. Esta medida ha sido interpretada como un intento de blindar su imagen frente al creciente escándalo. Del lado de Neslihan, fuentes cercanas aseguran que está evaluando una posible pausa en sus actividades públicas. Necesita espacio, silencio y reencontrarse consigo misma, dijo un estilista de confianza. Además, mencionó que rechazó una invitación para asistir a un importante evento cinematográfico en Ankara, lo que confirma que la actriz está atravesando un periodo de introspección profunda. Finalmente, los fans continúan manifestándose. Las redes están divididas entre quienes exigen una reconciliación, quienes piden que se mantenga el respeto por su privacidad y quienes claman por una disculpa pública. En uno de los comentarios más virales, una seguidora escribió, «No queremos una novela, queremos respeto. Si algo dolió, que se cure con sinceridad, no con excusas». Así, esta historia sigue en desarrollo. ¿Se atreverán a hablar directamente? ¿Habrá una disculpa en cámara? ¿O este será solo otro capítulo doloroso en sus trayectorias? Solo el tiempo lo dirá. Pero tú, que nos sigues fielmente, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Burak está siendo honesto con sus sentimientos? ¿Piensas que Neslihan debería romper su silencio con una declaración más clara? Déjanos tu comentario, suscríbete y mantente conectado a nuestro canal para más revelaciones del mundo de los famosos. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Burak realmente se arrepiente de lo sucedido o solo está cuidando su imagen? ¿Piensas que Neslihan merece una disculpa pública? Comenta abajo y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo.